El bosque de las luciérnagas. Era una noche de verano, cuando el cielo se cubría de estrellas como azúcar espolvoreada sobre terciopelo azul. En un pequeño pueblo rodeado de montañas vivía una niña llamada Sofía, que tenía el pelo lleno de rizos y los ojos color miel. Sofía no podía dormir. Se asomó a su ventana y vio algo extraordinario: el bosque que quedaba detrás de su casa brillaba. Puntitos de luz dorada danzaban entre los árboles. 1, 2, 10, cientos de lucecitas que subían y bajaban como pequeñas estrellas que habían bajado a jugar. Sofía se puso sus zapatillas de conejo, las rosadas, con orejitas, y salió al jardín sin hacer ruido. Al acercarse al bosque, una luciérnaga se posó en su dedo índice. Era tan pequeña como una semilla, pero su luz era cálida como un abrazo. «Hola», susurró Sofía. La luciérnaga parpadeó 3 veces, como si respondiera, «Hola». La luciérnaga la guió por un sendero de musgo suave, donde los árboles formaban un arco como una catedral de madera viva. El aire olía a pino, a tierra mojada, a magia. Al final del sendero había un claro, y en ese claro, miles de luciérnagas bailaban juntas formando figuras: una estrella, un corazón, un barco de vela. Sofía se sentó en la hierba fresca y las observó durante lo que pareció una eternidad feliz. Poco a poco, los ojos de Sofía se fueron haciendo pesados, pesados como pequeñas piedras de río. Los párpados le pesaban, y sin darse cuenta, recostó la cabeza en el musgo suave. Y soñó que ella también era una lucecita dorada, volando libre entre los árboles. Y tú también, mientras escuchas esto, puedes imaginar esa luz dorada y cálida que te rodea, que te abraza, que te lleva suavemente al sueño. Buenas noches. El dragón que tenía miedo a la oscuridad. En la falda de una montaña muy alta, donde los pinos crecían tan juntos que en verano formaban una sombra perpetua y en invierno acumulaban nieve hasta las ramas más altas, había una cueva. No era una cueva cualquiera. Era la cueva de los dragones de montaña, una familia que llevaba 300 años viviendo allí y conocía cada piedra, cada corriente de aire, cada eco que producía el viento al entrar por la entrada principal los días de tormenta. En esa cueva vivía Brumas. Brumas era el más joven de la familia, el más pequeño, y también, aunque a él no le gustaba que se lo dijeran, el más miedoso. Tenía escamas color turquesa, del tono exacto del mar en un día claro, y cuando el sol le daba de cierta manera, brillaban con destellos verdes y azules que hacían que los pájaros del bosque se detuvieran a mirarlo. Sus alas eran anchas para su tamaño, perfectas para planear sobre los valles en las tardes ventosas. Podía lanzar llamaradas azules que duraban 5 segundos completos y dejaban un olor a ozono y a verano en el aire. Era, en todos los sentidos que importaban, un dragón perfectamente capaz. Excepto por la noche. Cuando el sol se iba detrás de la montaña más occidental y la oscuridad empezaba a filtrarse entre los árboles como agua entre piedras, Bruma se metía en el rincón más profundo de la cueva y se enrollaba sobre sí mismo, cubriendo su cabeza con las alas y cerrando los ojos con fuerza. La oscuridad está llena de cosas raras, decía cuando su hermana mayor, Escarcha, le preguntaba qué le pasaba. ¿Qué cosas?, preguntaba ella. No sé. Por eso da miedo. Porque no se puede saber. Escarcha nunca supo qué responder a eso, así que dejaba de preguntar. Pero su abuela Ceniza, que tenía 200 años y escamas plateadas que habían perdido el brillo de la juventud pero habían ganado algo mejor, una profundidad, una textura, como la plata vieja que vale más que la nueva, sí le prestó atención al miedo de Brumas. Lo observó durante semanas. Lo vio esconderse. Lo vio temblar. Lo vio inventar excusas para no salir de casa cuando caía la tarde. Y una noche, lo encontró debajo de una roca plana cerca de la entrada de la cueva, hecho un ovillo tan pequeño como podía hacerse un dragón de su tamaño.
Ceniza se sentó a su lado sin decir nada durante un rato. Los dos escucharon el viento. Afuera, la noche era completa y oscura. Brumas, dijo Ceniza finalmente, con esa voz suya que sonaba a humo de madera y a historias contadas muchas veces. ¿Qué ves cuando miras la oscuridad? Brumas asomó un ojo desde debajo de sus alas. Nada, respondió. Y eso es exactamente lo que me da miedo. La nada. Ceniza no dijo que eso era una tontería. No dijo que los dragones no deben tener miedo. No dijo ninguna de las cosas que los mayores suelen decir y que nunca ayudan. Dijo, ven conmigo. ¿A dónde? A ver la nada. Brumas no quería. Pero algo en la voz de su abuela hacía que fuera difícil decirle que no. Era una voz que no pedía obediencia sino confianza, y esas son cosas muy diferentes. Se desenrolló despacio. Estiró las alas. Siguió a Ceniza hacia afuera. La noche los recibió como siempre, oscura, fresca, con el olor a pino húmedo y a piedra fría que Brumas asociaba con el miedo desde pequeño. Apretó las alas contra el cuerpo y caminó muy cerca de su abuela. Ceniza lo llevó hacia arriba. No por el camino de siempre, sino por un sendero que Brumas nunca había recorrido, que subía por la cara norte de la montaña, la más empinada, la más larga, la que sus hermanos evitaban porque cansaba mucho. Treparon durante lo que pareció una eternidad. Las garras de Brumas encontraban apoyo en la roca con más seguridad de la que esperaba. Sus alas le ayudaban a mantener el equilibrio. Y llegaron a la cima. Era una plataforma natural de roca lisa, ancha como 3 dragones adultos puestos en fila, y desde ahí no había nada que bloqueara la vista en ninguna dirección. Solo el cielo. ¿Qué ves? Preguntó Ceniza. Brumas abrió los ojos de verdad por primera vez esa noche. Vio estrellas. No las estrellas borrosas que a veces se veían desde la entrada de la cueva, entre las ramas de los pinos. Vio el cielo entero, abierto y sin obstáculos, y era una cosa que no tenía palabras adecuadas. Miles de estrellas. Decenas de miles. Algunas brillantes y solitarias como puntos de plata clavados en tela oscura. Otras agrupadas en nubes de luz, la Vía Láctea extendiéndose de horizonte a horizonte como un río que hubiera decidido fluir hacia arriba. La luna llena estaba exactamente sobre ellos, y su luz pintaba la roca de plata y convertía las escamas de ceniza en algo parecido a armadura encantada. Brumas no dijo nada durante mucho tiempo. La oscuridad, dijo Ceniza finalmente, no es el final de la luz. Es el único lugar donde la luz puede brillar con toda su fuerza. Si no hubiera oscuridad, las estrellas no existirían para nosotros. Estarían ahí, pero no podríamos verlas. La oscuridad no esconde la luz. La revela. Brumas pensó en eso. Lo pensó bien, con la seriedad que merecía. Entonces el miedo a la oscuridad, dijo despacio, como construyendo la idea mientras hablaba, es el miedo a no ver algo que en realidad está esperando ser visto. Ceniza lo miró con esa expresión de los mayores sabios cuando el más joven dice exactamente lo correcto. Sí, dijo simplemente. Se quedaron en la cima mucho tiempo más. Ceniza le fue mostrando constelaciones, las mismas que le habían mostrado a ella 200 años atrás. Le enseñó los nombres que los dragones tienen para las estrellas, que son diferentes a los nombres humanos pero igual de hermosos. Le mostró cómo seguir la estrella del norte para nunca perderse de noche. Y Brumas miraba y miraba, con los ojos más abiertos que nunca los había tenido, aprendiendo que la noche no era el territorio de lo desconocido sino el territorio de lo que espera ser descubierto. Cuando finalmente bajaron de la montaña y volvieron a la cueva, Brumas no se fue al rincón más profundo. Se acostó cerca de la entrada, donde podía ver el cielo. Y cerró los ojos. Y vio estrellas en sus párpados. Sus propias estrellas interiores, que siempre habían estado ahí,
esperando que dejara de tener miedo para poder brillar. Tú también las tienes. Cierra los ojos ahora, despacio. ¿Las ves? Esos puntitos de luz suave detrás de tus párpados, esas formas que aparecen y desaparecen en la oscuridad de tus ojos cerrados. Son tuyas. La oscuridad de tus ojos cerrados es tu propio cielo privado, y tú decides qué estrellas poner ahí. Ponlas ahora. Despacio. Una por una. Y que brillen mientras duermes. Buenas noches, pequeño dragón. La biblioteca de los sueños. Mateo había tenido un día muy largo. No largo de manera terrible, sino largo de esa manera en que algunos días lo son, demasiadas cosas, demasiado ruido, demasiadas decisiones pequeñas que de alguna forma agotan más que las grandes. Había tenido escuela, y luego fútbol, y luego la tarea de matemáticas que no quería terminar, y luego la cena con su familia donde todos hablaban al mismo tiempo, y luego el baño, y luego el pijama, y luego al fin la cama. Pero la cama, esta noche, no estaba cumpliendo su función. Mateo tenía 10 años y amaba los libros con una intensidad que a veces le sorprendía a él mismo. Los leía en el recreo cuando sus compañeros jugaban. Los leía en el coche con una linterna pequeña cuando salían de noche. Los leía debajo de las sábanas cuando ya debería estar dormido. Para él, un libro abierto era una puerta, y las puertas estaban hechas para cruzarlas. Esta noche, sin embargo, las palabras bailaban en la página de manera inútil. Sus ojos las seguían pero su cabeza no las procesaba. Era como escuchar música en un idioma desconocido, el sonido llegaba pero el significado no. Cerró el libro. Lo puso sobre su pecho. Cerró los ojos. Solo por un momento, se dijo. Solo para que los ojos descansen un poco. Cuando los abrió, ya no estaba en su cuarto. Tardó unos segundos en entender lo que veía, porque lo que veía no era algo para lo que el cerebro humano tenga una categoría preparada. Estaba en un pasillo. Un pasillo infinito. A ambos lados, estanterías que se elevaban hasta donde la vista no alcanzaba, llenas de libros de todos los tamaños, colores y grosores imaginables. Algunos eran delgados como revistas. Otros eran tan gruesos que habría necesitado 2 personas para levantarlos. Los había de portadas lisas y portadas con relieves y portadas que parecían estar hechas de materiales que Mateo no supo identificar, algo parecido a la madera pero translúcido, algo parecido al metal pero flexible, algo que cambiaba de color según el ángulo desde el que se miraba. El techo, cuando Mateo levantó la vista, no era un techo. Era un cielo. Un cielo nocturno lleno de estrellas, pero diferente al cielo que conocía porque las estrellas aquí no estaban quietas. Se movían lentamente, en espiral, como si el universo encima de la biblioteca estuviera en una rotación perpetua y tranquila. El aire olía a papel y a vainilla y a algo más antiguo que Mateo no supo nombrar pero que le pareció familiar, como si lo hubiera olido en algún sueño anterior que ya no recordaba. Al final del pasillo, aunque al final no era exactamente correcto, porque el pasillo parecía seguir indefinidamente en ambas direcciones, había un escritorio. Y detrás del escritorio, una anciana. Era pequeña y llevaba gafas redondas de montura dorada que eran exactamente del tamaño de la luna llena en miniatura. Tenía el pelo blanco recogido en un moño que desafiaba varias leyes de la física, sostenido aparentemente por 2 lápices y lo que parecía ser una pluma de pájaro azul. Llevaba un suéter de lana color ciruela y una expresión de quien ha visto muchas cosas extraordinarias y ya no se sorprende pero sigue encontrándolas interesantes. Ah, dijo cuando Mateo se acercó, como si lo hubiera estado esperando. Mateo. Bienvenido. ¿Dónde estoy?, preguntó Mateo. En la biblioteca de los sueños, dijo la anciana, con el tono de quien dice algo evidente pero sin hacer que el otro se sienta tonto por no saberlo.
Aquí guardamos todos los sueños que existen. Los que han sido soñados, los que están siendo soñados ahora mismo en miles de camas alrededor del mundo, y los que todavía esperan ser soñados. Mateo miró las estanterías con ojos nuevos. ¿Todos esos libros son sueños? Cada uno. La anciana se puso de pie y resultó ser más alta de lo que parecía sentada. ¿Qué tipo de sueño te gustaría esta noche? Mateo pensó. Era una pregunta seria y merecía una respuesta seria. Uno de aventuras, dijo finalmente. Pero tranquilo. Sin monstruos ni persecuciones. Más bien, exploración. Como descubrir un lugar nuevo que nadie ha visto antes. La anciana asintió con la satisfacción de alguien que aprecia la precisión. Interesante combinación. Aventura sin amenaza. Descubrimiento sin peligro. Caminó por el pasillo con una velocidad sorprendente para su tamaño, pasando los dedos por los lomos de los libros como una persona que saluda a viejos amigos. Tengo exactamente lo que buscas. Se detuvo frente a una estantería a la izquierda, en el tercer estante desde el suelo, y extrajo un libro delgado. La portada era verde como el musgo después de la lluvia, y las letras doradas del título decían, El Valle de los Caballos Silenciosos. Dijo, entregándoselo a Mateo. Es un sueño tranquilo. Largo. El tiempo aquí se mueve diferente, así que tendrás todo el tiempo del mundo para explorarlo. Mateo sostuvo el libro. Era más liviano de lo que esperaba, casi como si no tuviera peso propio. ¿Cómo funciona? Preguntó. ¿Solo lo leo? Lo abres, dijo la anciana. Y dejas que te lleve. Mateo abrió el libro. La primera página estaba en blanco. La segunda también. Pero de la tercera página, una brisa salió directamente hacia su cara. Una brisa fresca y suave que olía a hierba alta y a cielo abierto. Y luego el suelo debajo de sus pies cambió de la madera pulida de la biblioteca a algo suave, algo que cedía levemente bajo su peso, algo que era inconfundiblemente hierba. Mateo cayó dentro del sueño. Aterrizó de pie, suavemente, en un valle. Era un lugar de una quietud perfecta. El tipo de quietud que no es ausencia de sonido sino presencia de paz. Había sonido, el viento moviéndose entre la hierba alta, que llegaba hasta la rodilla de Mateo y era del verde más vivo que había visto nunca. El canto lejano de algún pájaro que no era urgente ni alarmado sino simplemente presente. El sonido del agua, en algún lugar no muy lejos, moviéndose sobre piedras. Y los caballos. Había quizás 20, dispersos por el valle, pastando en silencio. Eran blancos, todos, de un blanco que no era el blanco clínico de las paredes sino el blanco cálido y vivo de la nieve fresca o de la luna llena. Sus crines eran largas y se movían con el viento. Ninguno levantó la cabeza cuando Mateo apareció. No huyeron. No se asustaron. Lo miraron, brevemente, con sus ojos oscuros y tranquilos, y luego volvieron a lo suyo. Mateo empezó a caminar. No había un destino. No había un mapa ni una misión ni nada que encontrar ni nadie a quien rescatar. Solo el valle, y el viento, y los caballos silenciosos, y el sonido del agua que lo fue guiando hacia un arroyo de piedras redondas y agua cristalina que corría despacio, sin prisa, como el tiempo en ese lugar. Se sentó a la orilla del arroyo. Se quitó los zapatos. Metió los pies en el agua, que era fresca pero no fría, exactamente la temperatura correcta para ese momento exacto. Por encima de su cabeza, el cielo del sueño era inmenso y de un azul que tiraba levemente hacia el violeta, como los atardeceres justo antes de que llegue la noche. Las nubes eran pocas y lentas y de formas que casi pero no del todo se parecían a cosas. Esa podría ser un oso, esa podría ser una montaña, esa podría ser una ballena nadando hacia el oeste. Mateo la siguió con la mirada. Despacio. Más despacio.
Un caballo se acercó al arroyo a beber, a pocos metros de donde Mateo estaba sentado. Bebió con calma, levantó la cabeza, miró a Mateo directamente durante un momento largo, y luego se alejó sin prisa de regreso al pasto. Mateo sintió que los ojos le pesaban. Era el peso de estar exactamente donde se debe estar, que es uno de los pesos más dulces que existen. Las nubes seguían moviéndose. El arroyo seguía corriendo. Somewhere, un caballo resopló suavemente. Y Mateo se recostó en la hierba, con los pies todavía en el agua fresca, mirando ese cielo violeta y quieto. Y durmió dentro del sueño. Y el sueño lo sostuvo. Y ahora tú puedes sentir la hierba suave bajo tu espalda. El agua fresca. El viento que pasa por encima sin molestarte. Las nubes que se mueven sin prisa. No hay nada que hacer. No hay ningún lugar a donde ir. No hay nada que recordar ni nada que resolver. Solo este momento. Solo este peso dulce de los ojos que se cierran. Solo el sueño que viene a buscarte. Déjalo que llegue. Buenas noches, lector de estrellas. La nube que quería ser almohada. Muy, muy arriba, donde el cielo deja de ser azul para volverse blanco y el aire se vuelve frío y liviano y lleno de humedad, viven las nubes. Las nubes tienen una vida que la gente de abajo no suele imaginar correctamente. No son simples masas de vapor flotando sin destino. Tienen trabajos, responsabilidades, tradiciones. Hay nubes que se especializan en lluvia fina y persistente. Hay nubes que solo hacen tormentas, con truenos y relámpagos y el tipo de agua que cae en cortinas sólidas. Hay nubes que prefieren los días grises y uniformes, sin lluvia pero sin sol tampoco, esos días de invierno que huelen a leña y té. Y hay nubes que se dedican exclusivamente a las formas, que son artistas del cielo y pasan el tiempo adoptando siluetas de elefantes y dragones y barcos para que la gente de abajo la señale y sonría. Nimbi no encajaba en ninguna de estas categorías. Nimbi era pequeña, más pequeña de lo normal para su edad, con una textura especialmente esponjosa que hacía que los otros nubes a veces la tocaran para comprobar que era real y no algún tipo de nube decorativa. Su color era blanco, pero un blanco que tendía al crema en los bordes, cálido y suave como la lana lavada muchas veces. Y Nimbi tenía un sueño. No un sueño de noche, las nubes rara vez duermen, sino un sueño de día, una aspiración, una cosa que quería ser más que ninguna otra. Quería ser almohada. No cualquier almohada, explicaba Nimbi a quien quisiera escuchar, que generalmente eran las nubes más jóvenes que todavía no habían encontrado su vocación. La almohada más suave del mundo. La que recibe la cabeza de un niño cuando cierra los ojos y lo sostiene toda la noche mientras sueña. Pero eres una nube, le decían. Soy una nube que quiere ser almohada, respondía Nimbi con tranquila certeza. Su madre, una nube de lluvia fina llamada Bruma, sí, era una familia con tendencia a los nombres parecidos. La escuchaba con ternura y con la preocupación suave que tienen las madres que ven a sus hijos querer cosas que parecen imposibles. Las almohadas viven en las casas, le decía. Tú vives en el cielo. ¿Cómo piensas hacer eso? Todavía no sé, admitía Nimbi. Pero lo voy a descubrir. Y lo descubrió. Fue durante una noche de julio, cuando el calor del día todavía estaba en el aire y la brisa de la tarde había decidido tomarse la noche libre. Las otras nubes dormitaban en sus lugares habituales. Nimbi, que nunca podía quedarse quieta cuando tenía una idea, flotó hacia abajo. No mucho. Solo un poco. Lo suficiente para ver mejor las casas del pueblo que quedaba directamente debajo. Las casas de noche, vistas desde arriba, tenían algo de caracol.
cada una con su pequeño jardín enrollado alrededor, sus ventanas que brillaban o no brillaban según si había alguien todavía despierto. NIMBY observó durante un rato, buscando sin saber exactamente qué. Entonces vio la ventana. Era una ventana pequeña en la segunda planta de una casa azul, y estaba abierta. Completamente abierta, con las persianas echadas hacia afuera y la brisa, cuando había brisa, entrando libremente. NIMBY bajó un poco más. Y a través de esa ventana vio a una niña pequeña, de quizás 5 años, con el pelo trenzado ya deshecho por las horas de sueño y la pijama con estampado de lunares. La niña dormía, pero había estado moviéndose mucho, porque su almohada estaba en el suelo. Dormía sin almohada. NIMBY miró la almohada en el suelo. Miró a la niña. Miró la ventana abierta. Miró sus propias manos esponjosas. Y tomó la decisión más importante de su vida de nube. Bajó hasta la ventana con el cuidado de quien sabe que está haciendo algo sin precedentes. Se hizo más pequeña, se condensó un poco, se comprimió hasta tener exactamente el tamaño y la forma correctos, y entró por la ventana abierta como una nube que ha encontrado por fin su propósito. Se deslizó hasta la cama. Se acomodó donde debía estar la almohada, debajo de la cabecita trenzada de la niña que dormía sin apoyo. Era perfecta. NIMBY lo supo en el instante en que la cabeza de la niña, que se llamaba Luna, NIMBY lo aprendería esa noche sin que nadie se lo dijera, descansó sobre ella. Era exactamente tan suave como siempre había sabido que podía ser. Fresca pero no fría. Firme pero no dura. Esponjosa de una manera que ninguna almohada hecha por manos humanas podía replicar, porque las almohadas hechas por manos humanas no estaban hechas de cielo. Luna suspiró en sueños. NIMBY sintió ese suspiro con todo su ser de nube. Era el suspiro de alguien que ha encontrado exactamente el apoyo correcto en el momento exacto correcto, y que su cuerpo reconoce eso incluso dormido. Esa noche, Luna soñó. Soñó con mariposas de colores que volaban en formaciones geométricas perfectas. Con un castillo de arena junto al mar que no se deshacía cuando llegaban las olas sino que se volvía más brillante. Con un jardín donde todas las flores tenían nombres propios y te los decían si les preguntabas con amabilidad. NIMBY no sabía que los sueños de Luna eran tan hermosos. Pero sí notaba que la niña sonreía. Que sus manos, pequeñas y abiertas sobre la sábana, estaban completamente relajadas. Que su respiración era suave y regular y profunda como la respiración de alguien que está, por fin, exactamente donde debe estar. Toda la noche, NIMBY se quedó. Fue la noche más larga y más quieta y más perfecta de su vida. Cuando el cielo afuera empezó a clarear, primero gris oscuro, luego gris claro, luego rosa, NIMBY supo que era hora de irse. No podía quedarse. El día la necesitaba de regreso en el cielo. Se deslizó fuera de la cama con el cuidado con que se mueven las cosas que no quieren despertar a nadie. Salió por la ventana. Subió. Desde arriba, vio que Luna seguía durmiendo, con una pequeña sonrisa todavía en los labios. NIMBY subió al cielo con algo en el centro de su ser de nube que no había tenido antes. Era el peso tranquilo de haber hecho exactamente para lo que se estaba hecha. De haber sido, aunque fuera una sola noche, exactamente lo que siempre supo que podía ser. Desde esa noche, NIMBY visita a un niño diferente cada vez. No todas las noches, porque el cielo también la necesita y tiene sus propios trabajos para ella. Pero cuando puede, cuando hay una ventana abierta y un niño que necesita apoyo, NIMBY baja. Quizás esta noche es tu noche. Siente tu almohada ahora. La que está debajo de tu cabeza en este momento. ¿La sientes suave? ¿Fresca en el lado correcto? Quizás eso es NIMBY. Déjala sostenerte. No tienes que hacer nada. No tienes que sostener nada. Solo dejar que te sostengan. Tu nube favorita está aquí. Buenas noches,
pequeño. El capitán de las estrellas. El universo tiene 13.800 millones de años, y en todo ese tiempo nadie ha llegado a su final. Hay quienes dicen que el universo no tiene final, que se expande constantemente hacia afuera en todas las direcciones posibles y siempre habrá más espacio más allá del espacio que existe ahora. Hay quienes dicen que tiene forma de esfera, que si viajara lo suficientemente lejos en línea recta eventualmente regresaría al punto de partida. Nadie sabe con certeza. El universo es más grande que cualquier mente que haya intentado contenerlo. Pero hay alguien que lo intenta de todas formas. Cada noche. Se llama la Capitana Vera, y lleva 30 años navegando el espacio en una nave llamada la Durmiente. La Durmiente no es como las naves que la gente suele imaginar cuando piensa en naves espaciales. No tiene metal brillante ni motores que rugen ni ventanas de vidrio blindado. Está hecha de madera de luna, que es una madera que no existe en ningún árbol de la Tierra pero que existe en los lugares donde la luna ha estado durante suficientes siglos y ha dejado algo de sí misma en la materia de esos lugares. Es ligera como el pensamiento y resistente como la voluntad. No necesita combustible porque no se mueve empujando contra el espacio sino navegando dentro de él, igual que un barco navega dentro del agua sin empujar contra ella. Su vela, tiene una sola vela, enorme, que se despliega hacia arriba y hacia los lados como las alas de un pájaro extraordinariamente grande, está hecha de algo que Vera llama seda estelar, que capta la luz de las estrellas y la convierte en movimiento. Cuantas más estrellas hay alrededor, más rápido va la Durmiente. En el corazón de una galaxia, la velocidad puede ser vertiginosa. En los espacios vacíos entre galaxias, la nave se mueve con la lentitud de quien tiene todo el tiempo del universo. Esta noche, la Durmiente navega por el mar de Andrómeda. El mar de Andrómeda es como llama Vera a la región del espacio entre la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, que está a 2,5 millones de años luz de distancia. Entre las dos galaxias, el espacio está lleno de nubes de gas y polvo cósmico de colores que no tienen nombre en ningún idioma humano porque ningún humano los había visto antes de que Vera pasara por allí y los describiera en su diario de navegación. Vera está en la cubierta de proa, apoyada sobre la baranda de madera de luna que rodea la parte delantera de la nave, mirando hacia adelante. Tiene 42 años, pelo oscuro cortado corto porque en el espacio el pelo largo es un inconveniente práctico aunque nadie te obliga a nada, y ojos del color del mar profundo, ese azul oscuro que ya casi no es azul. Lleva un abrigo grueso de lana gris que compró en un mercado de una estación espacial hace 12 años y que ha sobrevivido más aventuras de las que puede recordar. En el bolsillo derecho siempre lleva una brújula que no funciona en el espacio, las brújulas necesitan campos magnéticos planetarios, pero que le perteneció a su abuela y que por eso lleva de todas formas. A su alrededor, el universo. Arriba, abajo, a los lados, en todas las direcciones que existen y en algunas que todavía no tienen nombre, el espacio se extiende lleno de cosas extraordinarias. Pasa junto a una nebulosa rosada que tiene la forma exacta de una medusa. Las nebulosas son nubes de gas donde nacen las estrellas, y esta en particular está en el proceso de colapsar hacia su centro, donde en unos pocos millones de años habrá una estrella nueva, pequeña y caliente y brillante, empezando su vida de 9,000 millones de años. Vera pasa tan cerca que la luz rosada pinta la cubierta de la Durmiente y el gas ionizado, que normalmente no tiene olor, porque el espacio es vacío, produce en la nariz de Vera una sensación que ella ha anotado en su diario como algo parecido a las frambuesas pero más antiguo. Más adelante, un planeta solitario. No orbita ninguna estrella, fue expulsado de su sistema solar original hace millones de años y ahora viaja solo por el espacio interestelar, sin rumbo fijo, un mundo completo sin nadie que lo habite.
Está cubierto de cristales de algo que podría ser silicio o podría ser algo que la ciencia terrestre todavía no ha clasificado, y esos cristales, cuando la poca luz que existe en el espacio interestelar los alcanza, producen un sonido. No un sonido que los oídos humanos puedan captar directamente, pero sí uno que los instrumentos de la durmiente registran y que Vera escucha convertido en audio, algo entre el canto y el viento, algo entre la música y el silencio. Pasa junto a una lluvia de meteoritos. Son pequeños, cada uno del tamaño de un grano de arena o de una nuez como mucho, y vuelan en la misma dirección con la precisión de algo que ha estado viajando en línea recta durante tanto tiempo que ya ha olvidado que empezó en algún lugar. Cada uno brilla con la luz que refleja de las estrellas lejanas y en conjunto forman una corriente de destellos que la durmiente atraviesa despacio, como un barco atravesando lluvia. Vera extiende la mano por encima de la baranda y deja que los meteoritos más pequeños pasen entre sus dedos. Son tan pequeños que no duelen. Solo un cosquilleo, como nieve muy fina. Después de los meteoritos, el espacio se abre en un gran vacío. Aquí no hay nubes de gas ni planetas ni lluvia de polvo cósmico. Solo el negro más profundo y las estrellas más brillantes, porque sin nada entre ellas y la durmiente, su luz llega completa y sin difuminar. Vera conoce este vacío. Lo ha cruzado varias veces. Lo llama el corredor sereno, y es su lugar favorito del universo. Se sienta en la proa. Saca la brújula inútil del bolsillo. La abre. La mira. La cierra. No importa lo lejos que vayas, dice en voz baja, para sí misma, para el universo, para nadie en particular. Siempre hay más. No lo dice con frustración. Lo dice con la satisfacción tranquila de alguien que ha elegido una vida de exploración y sabe que eligió bien, que nunca habrá un momento en que haya visto todo y ya no quede nada. Siempre habrá más. El universo lo garantiza. Cierra los ojos. La durmiente sigue sola, guiada por los cálculos que Vera programó hace horas y que las estrellas conocen mejor que cualquier mapa. La vela capta la luz de 100.000 millones de estrellas y las convierte en movimiento suave. El corredor sereno lo sostiene. Y Vera, en la proa de su nave de madera de luna, en el centro del universo más grande que cualquier mente ha podido imaginar, duerme. Tú también puedes ser explorador esta noche. Tu nave está esperando. Es exactamente del tamaño correcto para ti, exactamente de la forma correcta. Tiene una cubierta cómoda donde recostarse y una vela que capta la luz de todas las estrellas sobre tu techo. El universo es grande. No tienes que ir a ningún lado en particular. Solo flotar. Solo respirar. Solo dejarte llevar por la corriente de estrellas. Buenas noches, capitán. Buenas noches, capitana. El universo te cuida esta noche. El oso que guardaba los sueños. En lo más profundo del bosque más antiguo del mundo, en un lugar al que los mapas no llegan porque los mapas son hechos por personas y las personas nunca han llegado tan lejos, hay una cueva. La cueva no es grande desde afuera. La entrada es apenas lo suficientemente ancha para que quepa un oso grande, que es exactamente la medida necesaria. Pero adentro, de alguna manera que no sigue las reglas normales del espacio, es enorme. Tiene el techo tan alto que desaparece en la oscuridad. Tiene el suelo cubierto de hojas secas de todos los otoños de los últimos 500 años, que se han ido acumulando y comprimiendo hasta formar algo más suave que cualquier colchón. En esa cueva vive Tomás. Tomás es el oso guardián de los sueños, y ha tenido ese trabajo durante más tiempo del que puede recordar, que es mucho tiempo porque los osos guardianes tienen una memoria extraordinaria, pero incluso ellos pierden el hilo cuando los años se vuelven siglos. Es grande. Da un tipo de grande que impone respeto pero no miedo,
que es la mejor clase de grande. Su pelaje es café oscuro, del color exacto de la tierra mojada del bosque en otoño, y huele, si uno pudiera acercarse lo suficiente para comprobarlo, que no es sencillo, a tierra y a lluvia y a hojas y a madera muy vieja. Sus ojos, cuando los abre, son del color del ámbar, ese amarillo dorado transparente en que a veces quedan atrapadas las cosas pequeñas y antiguas y así se conservan para siempre. Tiene unas patas enormes. Pero son patas sorprendentemente delicadas cuando necesitan serlo. Su trabajo empieza cuando el sol termina el suyo. Cada atardecer, cuando la luz del sol empieza a inclinarse hacia el horizonte y las sombras se alargan y el aire cambia de temperatura y de olor, Tomás se despierta en su cueva. Se estira, el estiramiento de un oso grande es una cosa magnífica, todo el cuerpo extendiéndose desde las garras hasta la cola en una línea perfecta, y sale. El bosque a esa hora es de otro color. Las hojas que durante el día son verdes se vuelven doradas con la luz del atardecer. Los troncos oscurecen. Los pájaros cambian su canto de día por los sonidos más callados de la noche. El viento baja su velocidad y se vuelve más suave, más horizontal, como si también él se estuviera preparando para dormir. Tomás camina. Camina despacio, con ese paso de quien tiene tiempo porque sabe que lleva siglos haciéndolo y llegará exactamente cuando debe llegar. Sus patas grandes sobre el suelo del bosque producen una vibración. No es un ruido, sus patas son demasiado suaves para eso, pero sí una vibración, un pulso que se transmite a través de la tierra y de las raíces de los árboles y del aire entre los árboles. Y con esa vibración, los sueños se mueven. Los sueños no son cosas que se inventan. Tomás lo sabe mejor que nadie. Existen en el aire, siempre, flotando como el polvo que uno ve en los rayos de sol pero invisible en cualquier otra luz. Son livianos. Son pacientes. Pueden esperar indefinidamente el momento en que alguien los necesite. Pero sin la vibración de las patas de Tomás, no saben hacia dónde ir. La vibración los orienta. Los despierta de su flotación ciega y les da dirección. Y los sueños, orientados, vuelan hacia los techos de las casas. Se cuelan por las tejas, por las chimeneas, por las rendijas de las ventanas, por los espacios mínimos debajo de las puertas, y esperan adentro, en el aire de los cuartos, a que los ojos de sus dueños se cierren. Pero Tomás no solo orienta. También escoge. Ese es el trabajo más delicado. Camina por los bordes del pueblo, porque siempre hay un pueblo cerca de su bosque, y el pueblo cambia pero el trabajo no, y mira. Ve las casas. Ve las ventanas encendidas donde todavía hay gente despierta, y las ventanas apagadas donde ya todos duermen. Siente el peso del aire de cada hogar, que tiene su propio olor y su propia temperatura y su propia textura, igual que cada familia tiene su historia particular. Y va eligiendo. Este sueño de vuelo, liviano y largo, para la niña de la casa azul que se pasó el día mirando los vencejos volar sobre el tejado con una expresión de deseo que Tomás reconoce. Este sueño de océano profundo, lleno de peces de colores que nunca ha visto nadie, para el niño del tercer piso que tiene en su cuarto un barco en una botella y que a veces, cuando cree que nadie lo ve, habla con él. Este sueño tranquilo, sin narrativa ni aventura, solo calidez y luz dorada y el sonido de voces queridas diciendo el nombre propio del que sueña, para la abuela de la esquina que tiene demasiados años para querer emociones en sus sueños y solo quiere sentirse acompañada. Tomás elige con la atención que merece cada persona. Nunca se equivoca. Ha tenido siglos para aprender a leer los pesos y las necesidades de los corazones humanos, y esa lectura se ha vuelto tan natural como respirar. Cuando llega a tu casa, Tomás se detiene. Se queda quieto un momento fuera. Sus orejas grandes giran hacia la ventana de tu cuarto. Escucha. Escucha tu respiración, que ya se ha vuelto más lenta, más profunda, más parecida a la respiración del sueño aunque todavía no estés del todo dormido o dormida.
Escucha el ritmo de tu corazón, que ha bajado su velocidad desde el bullicio del día. Escucha el silencio particular de tu cuarto, que tiene su propio sonido, hecho de los pequeños ruidos de la casa y del viento afuera y de la quietud que los envuelve. Y elige. Para ti, esta noche, el sueño más especial que existe en el aire de esta noche. El que está hecho a tu medida exacta, del peso justo, de la temperatura justa, del color justo. Los sueños tienen colores, aunque no se ven, se sienten. Lo toma entre sus grandes patas con la delicadeza que solo tienen las cosas muy grandes cuando deciden ser cuidadosas. Lo sopla hacia tu ventana. El sueño entra. Se instala en el aire de tu cuarto, exactamente encima de donde duermes, y espera. Espera a que tus párpados terminen de bajar. Espera a que tu respiración llegue a ese ritmo lento y regular que significa que ya no estás en el mundo de vigilia. Y entonces cae. Suavemente. Como niebla que baja, como pluma que termina su viaje, como agua que encuentra su nivel. Y tú empiezas a soñar. Siente ahora como tu cuerpo descansa. Como hay algo debajo de ti que te sostiene sin que tengas que hacer nada para merecerlo. Como el peso de tus piernas se entrega al colchón. Como tus brazos están quietos. Como tu cabeza, esa cabeza que ha pensado tanto hoy, descansa. Tomás está afuera. Siempre está afuera cuando duermes, aunque no lo sepas. Se queda cerca hasta que está seguro de que el sueño llegó bien, de que se instaló correctamente, de que la persona que duerme adentro tiene lo que necesita. Y solo entonces, cuando ya todo está bien, se vuelve al bosque. Tu sueño ya llegó. Solo tienes que cerrar los ojos del todo. Y recibirlo. Buenas noches. El oso vela tu sueño esta noche. Y todas las noches. Siempre.